En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por José Manuel Bañegil. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor de todos ellos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron enseguida a profetizar. Habían quedado en el campamento 2 del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Moisés, Señor mío, prohíbeselo. Moisés les respondió: ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Asuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedará libre el inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Ahora vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza precisamente ahora, en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no se muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy vemos en los apóstoles, concretamente en San Juan, pero yo creo que es ampliable a todos ellos, que todos estarían de acuerdo con San Juan. Vemos la envidia, ese pecado tan común, que es uno de los 7 pecados capitales, la envidia. ¿Dónde está esta envidia? San Juan, los apóstoles, habían intentado expulsar a un demonio. Jesús
les había dado ese poder y no lo consiguen. Eso lo tenemos en el capítulo anterior al Evangelio de hoy. No aparece en el Evangelio de hoy, pero hay que ver un poco el contexto. No lo consiguen. En cambio, detrás de ello llega uno que no es del grupo de los discípulos de Jesús y expulsa al demonio. Donde los apóstoles no habían tenido éxito, este que no pertenece al grupo de los discípulos consigue lo que no habían conseguido los apóstoles. Y claro, viene la envidia. La envidia casi siempre es un complejo de inferioridad. Envidiamos algo que el otro tiene y de ahí brota la envidia. Pero también, consecuentemente, brota la crítica. Esto no lo vamos a reconocer, es muy difícil que lo reconozcamos, pero casi siempre detrás de toda crítica hay envidia. Envidiamos algo que tiene esa persona y como nosotros no lo tenemos, nos da envidia y le criticamos. A que normalmente no vemos críticas, aunque todos seamos iguales, partimos de ahí, pero a esa persona que nosotros consideramos de alguna manera inferior a nosotros, ¿a que esa persona no la criticamos? Criticamos al que tiene algo bueno, sea en su persona, que tiene cualidades, que tiene virtudes, o que tiene cosas materiales, lo que sea. Y entonces arremetemos contra esa persona con la crítica. Pero detrás está la envidia. Es, digamos, por eso es un pecado capital, que ese pecado lleva a otras cosas, como es en el caso de hoy de los apóstoles. Ese pecado le lleva a más cosas, les lleva a la exclusión. Ellos van a Jesús y le dicen: Señor, hemos visto a uno que estaba intentando echar demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, y dicen: porque no es de los nuestros. La envidia les lleva a excluir, a rechazar a esta persona, porque no es de los nuestros. Esta persona, ellos no ven si es de Jesús o no es de Jesús, porque esta persona echa los demonios en nombre de Jesús. No lo olvidemos. Ellos no miran si es de Jesús y no es de Jesús, si hace un milagro o no hace un milagro, si echa un demonio o no echa un demonio. En definitiva, si hace el bien o no hace el bien. Ellos no se fijan en eso. Ellos únicamente se fijan en que no es de los nuestros. Y esto nos pasa mucho en la vida. Ese no es de los nuestros, lo podemos ampliar. Ese no es del mismo partido político que yo. Ese no tiene la misma manera de pensar que yo. Ese no tiene el mismo idioma que yo. Ese no tiene el mismo color que yo. Ese no es de la misma clase social que yo. Ese no tiene la misma religión que yo. Y empezamos a excluir. Y empezamos a excluir. Y empezamos a hacer fronteras y barreras. Y decimos: de aquí para acá son de los nuestros. De ahí para allá no son de los nuestros. Y para Jesús no hay fronteras. Para Jesús todos son suyos. Sean de la religión que sea, sean del color que sea, sean de lo que sea, incluso aunque sea un ateo, es de Jesús. Porque Jesús ama a esa persona y Jesús ha entregado su vida por esa persona. O sea, eso no es de los nuestros. Ahí se equivocan los apóstoles. Y se equivocan, cometen 4 errores. Alguno más, yo me he fijado en 4. Ellos se sienten dueños de Jesús. El punto de referencia no es Jesús. El punto de referencia son ellos. No han dicho: este no es tuyo, no es de los tuyos. No es de los nuestros. Ellos se sienten el punto de referencia. Se han adueñado de Jesús, que es de todos, que no es solamente nuestro, que es de todos. También el segundo error: no se preocupan del bien de la gente.
Esta persona ha hecho un bien a una persona, lo ha liberado de un demonio, ha hecho el bien. No, eso a ellos no les preocupa. Les preocupa el prestigio del grupo, no del bien que pudiera haber hecho esta persona a este endemoniado. En tercer lugar, interpretan mal ese poder que les da Jesús, porque les dio el poder de expulsar los demonios. Y ellos interpretan ese poder no en clave de servicio, que así se lo dio Jesús, sino que lo interpretan en clave de privilegio, en clave de exclusividad, y ahí también se equivocan. Y sobre todo, se equivocan en esa actitud que tienen de rechazo. Rechazan a esa persona, excluyen a esa persona, cuando la actitud de un cristiano tiene que ser una actitud de acogida. Para Jesús, que por eso les reprende, para Jesús lo importante es el bien. El bien que se haga a las personas, venga de donde venga. Pero lo más inmediato, lo más necesario, es que una persona se le haga el bien cuando tiene un gran problema. Venga de donde venga. Nos equivocamos en ocasiones en una cosa. Identificamos el reino de Dios con la Iglesia y no tiene las mismas fronteras. El reino de Dios es más amplio que la misma Iglesia. Esta semana veía un reportaje de un sacerdote, Christopher Sartorius, está mucho ahí en YouTube, está ahora mismo en Etiopía. Dice él que cuando llegó allí fue el primer cristiano que llegó. Nunca se había anunciado allí el Evangelio, nunca. Es el primer cristiano que llega. Bien, aunque no hubiera llegado este sacerdote allí, que tenía 8 o 9 cristianos en no sé cuántos años, aunque no hubiera llegado él allí, allí estaba el reino de Dios. En toda obra buena, allí está actuando el Señor. Lo bendice y se las arreglará a Él para derramar su gracia para que continúen esas obras buenas. Allí no estaba la Iglesia, pero estaba el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es más amplio, tiene unas fronteras más amplias que la misma Iglesia. El Papa, en su reciente viaje, ha dicho una frase muy bonita. El Papa siempre con esa actitud de apertura. Dice él, el centro de la Iglesia no es ella misma, sino Jesús. Ese es el centro de la Iglesia. Y esto puede tener, todo lo que estamos diciendo, puede tener muchas aplicaciones en nuestra vida. Yo voy a aplicar brevemente 2 aplicaciones, una a nivel civil y otra a nivel religioso. A nivel civil, esto lo vemos mucho, en política. Yo se lo he dicho a algún político. Resulta que cuando me da lo mismo partidos, los meto a todos en esto, a todos. Cuando es mi partido el que está gobernando, todo lo hace bien. Y si hace algo mal, lo oculto, no lo digo. Pero el que hace el otro, lo ven ustedes en televisión, el otro siempre lo hace todo mal. Según quien hable, el otro partido lo hace todo mal. En cambio, ellos lo hacen todo bien. Sea del partido que sea, me da lo mismo. Yo se lo he dicho a algún político. Digo, ¿no os dais cuenta que eso no es creíble? Esto se ve mucho en los grupos de WhatsApp. Hay personas que siempre mandan las mismas cosas en contra de los mismos partidos, pero en contra del suyo no manda nada. Eso no es creíble. Eso no es creíble. Ni un partido lo hace todo bien, ni el otro partido lo hace todo mal. Harán cosas buenas todos los partidos y harán cosas malas todos los partidos. Tal vez alguno un poquito más que otro, pues puede ser. Pero eso de que un partido no hace nada bien y el otro lo hace todo bien, eso no es creíble. Eso no es creíble por ningún lado. Y deberían apoyarse más, porque están para servir al pueblo, por el bien común del pueblo. Esa es la política. Preocuparse por el bien común del pueblo. Cuando digo el pueblo, digo toda la nación, incluso fuera de nuestras fronteras también. Y después esto también nos puede pasar a nivel de iglesia. Yo esto lo he vivido mucho, Aquí en Arroyo, bueno, no tenemos grandes grupos, ¿no? Pero he vivido en parroquias con muchas cofradías, piques entre estas cofradías,
He estado también en parroquias donde había muchos grupos, piques entre los grupos, a veces entre órdenes religiosas, a veces entre congregaciones. No nos damos cuenta que la riqueza de la Iglesia está en esa variedad. Eso es lo realmente importante. Esa variedad es lo que enriquece a la Iglesia. Y cada uno tiene una misión en la Iglesia. Y hay campo para trabajar todos. Ojalá y hubieran más grupos en la Iglesia, porque campo para trabajar hay muchísimo. Lo malo de esto es que cuando nos picamos entre nosotros, la señal es que no estamos caminando. El que está caminando no se fija en esos pequeños detalles y no critica al otro, porque está donde tiene que estar, fijos los ojos en Jesús. Acabo con una frase que me imagino que la mayoría me la habría escuchado ya en alguna otra ocasión, porque la repito con frecuencia. Una frase de un célebre jesuita, Teilhard de Chardin. Este jesuita decía algo que nos viene muy bien como resumen a lo que estamos viendo en el Evangelio de hoy. Decía él: todo lo que sube para arriba, todo lo que sube, converge. Todo se une en un mismo punto. Ese punto es Jesús. Con eso que se nos está diciendo, que debemos apoyar todo el bien que haya en el mundo, venga de donde venga. ¿Que no viene de nosotros? Pues no pasa nada. No queramos apuntarnos todos los tantos. Venga de donde venga, tenemos que apoyar ese bien que hay en el mundo. Y por supuesto, nunca criticarlo, nunca impedirlo, como han intentado los apóstoles en el Evangelio de hoy. Siempre apoyar. Que tengamos esa actitud de apertura, de apoyar todo lo bueno que haya en el mundo. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, para que nuestra Iglesia Católica persevere en el diálogo con las otras iglesias cristianas, apreciando sus valores, alegrándose con sus éxitos, en la permanente búsqueda de la unidad, roguemos al Señor. Para que los gobernantes de todas las naciones promuevan y guarden la necesaria convivencia respetuosa de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Para que nuestras sociedades no caigan en la tentación de la intolerancia y aprendamos todos a respetar, aceptar y amar a los que no piensan como nosotros, roguemos al Señor. Para que cuantos no nos preciamos de ser discípulos de Cristo, procuremos dar ejemplo de comprensión y acogida, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y realiza en nosotros la unidad en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna, y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, le cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano José Manuel, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti.
Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.